¿Está bien? Escuche, esta máquina de pólvora de Huygens era básicamente inútil, pero sirvió como tema de reflexión para el siguiente diseñador. Es decir, en el año 1690, un tal Denis Papin sustituyó las explosiones de pólvora por explosiones de vapor. Esto funcionaba más o menos así. El agua hirviendo en una pequeña caldera simplemente empujaba el pistón en una especie de cilindro un poco hacia arriba. La presión del vapor movía ese pistón y para que el pistón volviera a su lugar simplemente se enfriaba el cilindro en el que trabajaba el pistón, el vapor se condensaba, la presión disminuía, el pistón bajaba y este dispositivo podría considerarse básicamente como la primera máquina de vapor que funcionaba, aunque funcionaba terriblemente lento. Realizaba un ciclo de trabajo aproximadamente 1 por minuto, lo cual por supuesto no era satisfactorio para nadie. Por lo tanto, esta máquina tampoco servía especialmente para nada. Sin embargo, el desarrollo de este dispositivo, es decir, la separación de la caldera con agua hirviendo y vapor del cilindro con el pistón, que simplemente era más fácil de enfriar, hizo que esta máquina de alguna manera empezara a tener sentido e incluso, diría yo, encontró alguna aplicación. Un tal Thomas Savery en el año 1702, es decir, hace mucho, mucho tiempo, creó este tipo de máquina y no solo eso, en el 68 la creó y en el 702 incluso abrió una empresa que producía este tipo de dispositivos. Eran lo suficientemente eficientes como para encontrar aplicación en diferentes ámbitos de la vida, porque como este motor ya giraba un poco más rápido, bombeaban agua en las minas y servían para la producción, para trabajar en condiciones más exigentes. Y esta máquina de manera constantemente mejorada funcionaba. El año 1702, para que se den cuenta, queridos míos, de cuándo fue esto. Las tropas suecas durante la Tercera Guerra del Norte invadían Częstochowa. Nosotros nos asentábamos cerca de Częstochowa. Es cierto que Kmicic hizo estallar la Colubrina un poco antes, pero diría que solo un poco antes, y ya, por así decirlo, en Gran Bretaña empezaban a funcionar las primeras máquinas de vapor. Escuchen, en el año 1722 una máquina así fue instalada por primera vez en Bańska Bystrica en una mina y allí simplemente servía para bombear agua y funcionó durante muchísimo tiempo. Sin embargo, todas estas eran máquinas de funcionamiento, por así decirlo, unilateral, es decir, el vapor se acumulaba en un solo lado del pistón y se puede decir que en lo sucesivo seguían siendo máquinas, atmosféricas. Sin embargo, fue recién en el año 1782 cuando un tal James Watt, de quien seguramente todos han oído hablar, patentó un dispositivo de funcionamiento bilateral y a partir de entonces las máquinas de vapor simplemente conquistaron el mundo. Básicamente se puede decir que con ellas comenzó la era industrial en el mundo, porque impulsaban prácticamente todo lo posible, aserraderos, minas, sin mencionar las locomotoras de vapor y otros dispositivos de este tipo. Esa máquina de la que hablaba antes, la atmosférica, con un pistón de acción simple, todavía podía funcionar incluso a finales del siglo XIX. En algunos lugares del mundo aún se utilizaba y de alguna manera seguía cumpliendo su función. Y ahora bien, ya que existía algo parecido a un motor y una caldera separada, era difícil, por así decirlo, no inventar un vehículo que pudiera funcionar de esa manera. Porque después de todo, los carruajes, carros, calesas y otros tipos de vehículos tirados por caballos eran conocidos por la humanidad prácticamente desde el principio de los tiempos. Y
la idea de combinar, por así decirlo, un carruaje, bueno, tal vez ni siquiera un carruaje, sino más bien una estructura muy pesada de 3 ruedas con un motor de vapor, incluida la caldera, se le ocurrió en el año 1769 a Nicolas Cugnot, creo que así se pronunciaba. El inventor francés, además de eso, utilizó este innovador diseño para construir un vehículo de 3 ruedas, específicamente para el ejército francés. Esta máquina simplemente era terriblemente pesada, terriblemente torpe. Tenía 2 ruedas atrás, una rueda adelante, y delante de esa rueda aún estaba colocado un caldero de vapor que suministraba vapor al motor, y ese vehículo se utilizaba como un pesado tractor de artillería. Además, al parecer incluso funcionaba bastante bien. Al menos eso es lo que escriben los historiadores sobre el tema. Esta máquina podía arrastrar hasta 4 toneladas, lo cual diría que es bastante. No sé cuánto pueden arrastrar los caballos, pero probablemente un poco menos. Y lo curioso es que en el año 1771, alguien que conducía ese tractor de artillería no logró tomar la curva, se podría decir, y se estrelló contra un muro. Y podemos considerar ese incidente como el primer accidente de tráfico en la historia de la humanidad. Es cierto que la máquina se movía a una velocidad de 4 a 5 kilómetros por hora, pero era tan terriblemente pesada y difícil de manejar que, bueno, ocurrió ese accidente. Así que recuerden la fecha, 1771. El primer accidente automovilístico en la historia de la humanidad. Sin embargo, los vehículos, es decir, no los vehículos, sino los motores de vapor, seguían siendo perfeccionados todo el tiempo. Un gran avance, me parece, en el desarrollo de estos fue la invención del regulador centrífugo de presión de vapor, que permitió, por así decirlo, estabilizar el funcionamiento de este dispositivo. Porque los motores de vapor ya podían ser realmente de tamaño muy reducido. Yo mismo he visto en algunas exposiciones incluso un molinillo de esos para moler café o algo así, impulsado por vapor, pequeñito, sin mencionar los juguetes infantiles que en el siglo XIX funcionaban normalmente con vapor, y así sucesivamente. Era difícil no combinar estas dos, por así decirlo, construcciones, es decir, el cuadro de la bicicleta y el motor de vapor. Solo que, como mencioné al principio, algo como un cuadro de bicicleta puede ser difícil de imaginar, pero en ese entonces aún no existía, porque en el año 1867, más o menos en 2 lugares del mundo, es decir, en Estados Unidos y en Francia, 2 inventores más o menos al mismo tiempo construyeron un motor, una motocicleta a vapor, digamos, fueron los señores Michaud y Perrault en Francia y Sylvester Roper en Estados Unidos. Ruperto, recuerda, su diseño está considerado como la primera motocicleta del mundo. Es más, ha sobrevivido hasta nuestros días. Un momento después empezó la producción de motocicletas, o llamémoslo producción en serie de este tipo de motocicletas, y hasta el día de hoy 2 o 3 ejemplares de esta máquina todavía están en uso en el mundo. Y eso fue alrededor del año 1000, como dije, 1867, cuando todavía nadie pensaba en motores de combustión interna y las motocicletas de vapor ya circulaban. Roper construyó una nueva y mejorada versión de su máquina unos años después. ¿Por qué? Pues precisamente porque en ese momento ya habían aparecido los cuadros de bicicleta y él pudo fabricar una motocicleta que, bueno, digamos una motocicleta, un vehículo autopropulsado de una sola vía que se parecía en apariencia a una motocicleta o una bicicleta, porque fue entonces cuando aparecieron los cuadros de bicicleta. Antes de eso hablaré en algún próximo episodio. La gente andaba en bicicletas antiguas. Ya saben, esas con una rueda delantera enorme, a veces de varios metros de diámetro, y una pequeñita atrás.
Eso, por supuesto, no servía para acoplarle un motor, aunque seguramente algunos constructores lo intentaron. Sin embargo, la primera motocicleta a vapor sensata y que funcionaba bastante bien se puede considerar la motocicleta de Roper de 1894. Si buscan en algunas páginas de internet, incluso podrán ver fotos o videos de este singular vehículo en pleno funcionamiento. Así fue como comenzó, en mi humilde opinión, la verdadera era de las motocicletas con motor a vapor. Y en un momento pasaremos a hablar de algo aún más extraño, es decir, de las motocicletas eléctricas.